noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes a las 9 de la noche nos reúne a la mesa familiar para hablar, como siempre les digo, de los temas de salud, de prevención, de cosas que podamos evitar y bueno, las que no podemos evitar, a ver qué podemos hacer para mejorarlas, ¿no? Cada programa que hacemos es un desafío porque hablamos con ustedes, hablamos con la gente, tratamos de buscar los temas que nos van pidiendo regularmente y bueno, a las personas con las que me encontré esta semana y que nos fueron pidiendo temas, les voy diciendo que sí, que los estamos preparando. Hay una persona que me pidió hablar de artritis reumatoide, lo estamos preparando. También estamos armando un programa sobre RCP, reanimación cardiopulmonar, no solamente para hacerlo dentro de una institución, dentro de un sanatorio, sino para hacerlo obviamente en la vía pública y para que cualquier persona esté preparada por si tiene un suceso de estos que pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no? Hoy con un programa especial, con un invitado que yo, bueno, quiero agradecerle en principio porque ha tenido la amabilidad de acceder a venir al programa, venir a la noche después de trabajar durante todo el día, encima tener ganas de hablar, de exponer, pero bueno, yo le expliqué un poco cómo es la dinámica del programa, él trabaja con nosotros, nos parece una persona más que interesante, sobre todo por cómo es y por la especialidad que desarrolla, ¿no? Y vamos a hablar de algo que yo hablé hace un par de años, pero yo hablé desde el punto de vista clínico, del punto de vista de la pediatría, de las recomendaciones. Como siempre hacemos algo muy básico y que se entienda, ¿no? Para que nos entendamos bien. Yo siempre digo que los programas médicos, cuando son muy cientificistas, cuando usamos muchos términos difíciles, los terminamos viendo unos pocos, ¿no? Habitualmente las esposas de los médicos. Entonces, la idea es hacer un programa agradable, que se entienda, aprovechar al máximo a nuestro invitado, que como ustedes saben, siempre tratamos de que venga una persona que a ustedes les pueda ser de utilidad, que nos deje consejos y que al final del programa saquemos ciertas conclusiones y reflexiones que nos puedan servir, ¿no? Bueno, nuestro invitado de hoy es el doctor Ezequiel Figueroa. Él es neurocirujano y neurocirujano infantil o pediátrico, una especialidad bastante difícil, bastante difícil. Ustedes lo van a ver a él muy jovencito, contrasta un poco con la actividad que desarrolla. Él desempeña bueno, primero quiero contarles que se recibió en la Fundación Barceló de médico, después hizo su especialidad en el Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, uno de los mejores hospitales del país. Y bueno, hace un año más o menos tomó la decisión de venir a Misiones porque no es casualidad, me parece que lo trajeron, tuvo la suerte de encontrarse con una misionera y se vino para acá. Entonces, desde hace un año se desempeña aquí con nosotros en varios ámbitos. Está en el Hospital de Pediatría de Fernando Barreiro, está en el Sanatorio Boratti, desarrollando también su actividad particular, y también en el Quindi, que son policonsultorios, dedicándose exclusivamente a lo que es la neurocirugía. Una especialidad que en la provincia realmente no abunda, en el país no abunda, y menos acá en Misiones. Así que todas esas cosas nos va a contar. Así que Ezequiel, quiero agradecerte por haber accedido a venir. Vamos a pasar una hora charlando, o vas a hablar una hora. Seguramente nos vendrán algunos mensajes que vamos a tratar de contestar. Y la idea es que, antes de tus palabras iniciales, comentar que el tema que elegimos es un poco para arrancar, pero va a ser simplemente un disparador. Vamos a hablar del traumatismo de cráneo, o como quieran llamarle, los golpes en la cabeza, los accidentes, todo lo que puede ocurrir en la cabeza, en el cráneo de una persona, que puede ser un bebé, puede ser un recién nacido, puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un adulto mayor, porque el doctor es neurocirujano y es neurocirujano pediatra también. Así que, Ezequiel, gracias por venir. No, por favor, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, está planteado el tema, ¿no? Traumatismo de cráneo, ¿no? O como vulgarmente lo llamamos, golpes en la cabeza. La gente tiene un montón de fantasías sobre esto y más en nuestra zona donde hay mucho regionalismo y donde hay un montón de cosas. Ya te habrá llegado a vos al consultorio el que viene, bueno, con el refrigerante en el chichón, ¿no es cierto? El que viene con un poco de manteca que le han puesto, te habrás... Bueno, un poco que nos cuente tu experiencia y que hablemos de lo que le puede hacer de utilidad a la gente. Yo siempre dije, bueno, vamos a definir lo que es un traumatismo de cráneo, cuáles son los síntomas, y vamos a poner mucho énfasis al final en las recomendaciones, sobre todo qué hacer con un chico que se golpeó la cabeza y que, bueno, la mamá se va a dormir muy intranquila a la casa pensando en las próximas horas y con un montón de cositas. Así que, bueno, te escuchamos. Bueno, encantado, muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Yo creo que es un tema que los papás, en este caso yo voy a hablar de la parte de pediatría porque es lo que más veo acá, los papás están muy preocupados, sobre todo con los bebés que empiezan a caminar, porque permanentemente pasa que el nene va corriendo, se cae y se golpea la cabeza, se golpean con el borde de la mesa, se caen con el andador. Es algo que pasa muy frecuentemente y angustia sobre todo a las mamás normalmente. Los padres por ahí vienen un poco más tranquilos, pero las madres vienen como muy angustiadas. ¿Por qué se angustian tanto? Hay mucho de fantasía, como decía usted, doctor, pero también hay algunas cosas que son reales. El cerebro en realidad flota dentro del cráneo. Por eso no se llama traumatismo de cráneo, por eso se llama traumatismo encéfalo-craneano. Perfecto. Adentro del cráneo nosotros tenemos una bolsa que se llama dura madre, ¿sí? En realidad se llaman meninges, pero la dura madre es lo que más nos interesa a nosotros, donde hay líquido y el cerebro está flotando dentro de ese líquido. Esto implica que si yo acelero y desacelero muy bruscamente la cabeza, ya sea porque me pegan con algo en la cabeza, yo me pego con algo en la cabeza, o tengo una sacudida fuerte, como puede pasar en un accidente de tránsito, ¿sí? Lo que ocurre es que el cráneo se mueve a una velocidad y el cerebro trata de moverse a la misma velocidad porque está flotando adentro. ¿Esto qué genera? Cuando hay energía dentro de la cabeza porque se está moviendo muy rápido, esa energía desplaza el líquido y como el líquido no se puede comprimir por una cuestión física, ese líquido lastima todo lo que hay adentro, cuando va y cuando vuelve, ¿sí? Por eso hay lesiones que son de golpe y de contragolpe. En lo que refiere a los tipos de traumatismo de cráneo, en realidad hay un montón, hay 1000 clasificaciones distintas. Lo más importante es si es abierto o cerrado, ¿sí? Lo que van a ver las mamás cuando el nene se golpea la cabeza, lo primero que se van a fijar es si se lastimó, si tuvo una herida en piel, si sangra, ¿sí? Si el nene se duerme inmediatamente después de golpearse, si se desmaya o no se desmaya, y si llora, si le duele la cabeza, si lo ven distinto. Todas esas cosas, por ahí a un nivel un poquitito más profundo, son las que vemos los médicos cuando vemos estos nenes en el hospital. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos en cuenta cuando mamá y o papá y o la abuela, tía, hermanos, que son 20 normalmente en el hospital, qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? Miramos exactamente eso. ¿Dónde fue el golpe? ¿Cómo está el chico? Si tuvo una pérdida de conciencia o no, eso es importantísimo, ¿sí? Es lo primero que nos dice la mamá. El nene se golpeó la cabeza y como que no me veía a mí, no me miraba. Estuvo desconectado por un ratito, que pueden ser 2 segundos o pueden ser 10 minutos. Sí. Entonces me preocupé y lo traje. Nosotros vemos eso, vemos dónde está el golpe, sobre todo porque en algunas regiones del cráneo es por ahí potencialmente un poquito más peligroso que otros. ¿Y cuál es el estado general del chico? ¿Vomitó? ¿No vomitó? Le preguntamos mucho a la madre si el nene está igual de despierto que como está en la casa, si le habla igual, si la mira igual. Todas esas cosas somos las que nosotros vemos y en base a eso decidimos si es necesario hacer algún estudio para garantizar que el nene no tenga ninguna lesión en el cráneo, si en el hueso de la cabeza o adentro de la cabeza. En principio, cuando un nene tiene un golpe grande, cuando tiene un accidente de tránsito, cuando se cae de la escalera, cualquier mecanismo muy importante, es muy probable que cuando lo lleven al hospital, nosotros de entrada lo llenemos de vías, le pasemos líquido, estemos al lado de la mamá tranquilizándola, porque ya uno asume que si el mecanismo es muy grande, el nene puede tener más riesgo de tener alguna lesión en la cabeza. Bien. Se los comento para que no se asusten más que nada las mamás. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Nosotros lo primero que tenemos que fijarnos es si el nene tiene una fractura de cráneo.
¿sí? ¿Eso nos cambia el pronóstico? Sí y no. Ujú. Una fractura en la cabeza no es como una fractura en el brazo que yo necesito ponerle un yeso o algo. Sí. La fractura en el cráneo, si son lineales, quiere decir que la fractura está en un solo lugar y el hueso está a la misma altura, no se hundió, no nada. En principio no se hace nada. Ajá. Se hace el control con el chico ahí a ver cómo responde él en las próximas horas. Si la fractura tiene un hundimiento, ahí ya tenemos que empezar a ver si eso tiene chance de levantarse solito o hay que hacer algo. Pero si la fractura es un poco más grande o yo la veo desde afuera porque tiene una lesión en la cabeza, ahí ya me tengo que replantear hacer algo lo más pronto posible. La gran mayoría de los golpes en la cabeza, gracias a Dios, Sí. es un golpe simple, con un pequeño chichón, el nene que viene llorando porque no quiere saber nada con venir al hospital, Seguro. la mamá viene llorando, la abuela viene llorando, sí, pero lo que quiero que se lleven de esta conversación más que nada es que nunca está mal que consulten al hospital. Bien. Si les llama la atención algo del chico, lo tienen que llevar al hospital y ahí nos encargamos nosotros de ver si necesita algún otro tipo de atención. O sea que independientemente de la magnitud del golpe, lo correcto es hacer una consulta precoz. Exactamente. ¿Cierto? Porque a veces, digamos, a los pediatras nos toca sobre todo muy de cerca que como decías, el bebé que empieza a caminar, el chico que empieza a caminar y pega contra el borde de una mesa, dice, no, una pavadita, no, y puede ser un problema serio. Exactamente. Y hay otro que se le cae a lo mejor un televisor re común, encima. re común. ¿No es cierto? Y por ahí no le pasa nada. Exacto. En realidad nosotros nos apoyamos, aunque no parezca, sí. Yo sé que los médicos somos bastante complicados, pero nos apoyamos mucho en la historia que nos cuenta la mamá o que nos cuenta la persona que lo trae, porque si ellos notan que después del golpe el nene está diferente a lo que está habitualmente, nosotros tenemos que abrir bien los ojos y hacer lo posible para ayudar a ese nene sí. y dejar tranquila a esa familia. Pero nos apoyamos muchísimo en lo que ellos dicen. Porque es la persona que más conoce al bebé, el que va a notar si hay algún cambio de carácter, de actitud, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, perfecto. Una vez que el nene esté en el hospital, nosotros por ahí usamos varias escalas, varias cosas que nos fijamos, que no tiene sentido por ahí que lo charlemos porque no van a entender nada, pero nosotros vemos de otra manera lo mismo que ven en la casa del chico. Pasa que nosotros por ahí podemos cuantificar si el nene está mejor o peor, con números, que para eso usan las escalas. Por ahí en la casa es un poquito más difícil. Está, perfecto. Bien, desde el punto de vista de la experiencia de ustedes, los neurocirujanos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna, tomando en lo que es la parte pediátrica y englobando al recién nacido, al niño menor o al de edad escolar, en qué etapa uno suele ver más frecuentemente los traumatismos de cráneo? En lo que es la distribución etaria, en realidad, ya hablando de chicos y adultos, tiene 3 picos el momento del traumatismo de cráneo. Sí. En los menores de 5 años pasa muchísimo, porque esa es la etapa de que los nenes empiezan a caminar, empiezan a correr, empiezan a jugar, empiezan a hacer un montón de cosas. En los adultos jóvenes, que desgraciadamente acá en el medio que nos toca tenemos muchos chicos que andan en moto sin casco, que no respetan las normas de tránsito y demás. ¿Se ve muchos accidentes en adolescentes? Muchísimos accidentes. Hay un parque motociclístico muy grande también. Exactamente, muy grande. El tema es que por ahí me parece que por ahí el fantasma que tenemos de que somos invencibles cuando somos chicos, no quieren usar casco, y la realidad es que cuando uno se cae de una bicicleta, de una moto o de cualquier rodado, lo primero que golpea contra el piso es la cabeza. Y si bien la cabeza es muy dura por sí misma, hay que pensar en lo que está dentro. Si yo meto un huevo adentro de una lata y sacudo la lata, el huevo se va a romper, por más de que la lata sea durísima. Esto es exactamente igual. Por último, el último pico es ya en los adultos mayores, en los abuelitos, que por ahí empiezan a tener accidentes domésticos, igual que los que tienen los nenes más chicos. Pero esos son los 3 picos de la mayor cantidad de accidentes y de traumatismo encefalocraniano que hay hoy en día. Aparte es importantísimo, porque si nosotros nos fijamos en la estadística que está publicada acá en el país, es el trauma grave general, incluido el traumatismo encefalocraniano, es una de las causas más frecuentes de muerte en el país. Y la verdad que estamos mal, porque es una causa que se puede prevenir. Entonces tenemos que nosotros hacer hincapié en ayudar a la educación de la gente, para que estas cosas se reduzcan y en lo posible que no pasen. Seguro. Sí.
Y en lo que es estadísticas, ¿no es cierto?, ya que tocamos el tema, ¿cómo estamos nosotros o sea, un país en vías de desarrollo, podríamos llamarlo, Sí. con respecto, por ejemplo, a nuestros colegas de Sudamérica, por ejemplo? Y digamos que, por ejemplo, si nos comparamos con Uruguay, con Chile, con Brasil, estamos peleando en los primeros lugares, o sea, estamos complicados. Más aún teniendo en cuenta que por ahí la estadística que tenemos nosotros no es una estadística del todo real, porque hay muchos pacientes que nos llegan, o sea, no digo que la estadística no sea seria, sino que digo que por ahí nosotros podemos hablar de la estadística de lo que llega al hospital. Hay muchas cosas que no llegan al hospital. Entonces la estadística termina estando sesgada, termina teniendo errores porque no vemos todo. Pero la estadística que está publicada, la verdad que no es buena. Tenemos muchísimos accidentes, muchísimos pacientes que quedan con secuelas de por vida o que, digamos, que fallecen con este tipo de cosas. Hay muchísimo. La verdad que estamos en un momento feo para estas cosas. Y por ejemplo, ¿te ha tocado, por ejemplo, tener traumatismo de cráneos en bebé? Yo sigo el traumatismo de cráneo, sé que es cráneo encefálico, o digamos fracturas en bebé. Pues, yo siempre les digo, bueno, no, el bebé no se mueve, no se da vuelta, te dicen las madres, yo lo tengo controlado, y no se cae al suelo hasta que se cae la primera vez. Exacto. Y no hay una edad donde diga, bueno, a partir del 6º mes él se va a dar vuelta, va a girar y va a caer, depende de cada chico. Exacto. Entonces, ¿cuándo es la primera vez o a qué edad un bebé va al piso y la primera vez que se cae? Es así de sencillo, ¿no es cierto? Exactamente. Y ese golpe puede tener consecuencias desde nada hasta ser una cosa tremendamente grave, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué recomendaciones nosotros podríamos darle a una mamá que tiene que es su primer bebé, que lo está conociendo, ¿no es cierto?, que cómo protegerlo, en realidad no solamente del traumatismo cráneoencefálico, sino de una caída, es medio que no perderle la vista encima, ¿no es cierto? Porque seguro, seguro. No lo que hacen muchas mamás, que a mí la verdad que me han enseñado mucho, es cuando el bebé es chiquitito y lo tienen que dejar arriba de la cama, no importa si la cama tiene 1 metro, 20 centímetros, hay que tener mucho cuidado, lo rodean de sábanas o de almohadones, así el bebé no se cae y no se mueve. Yo por ahí lo que veo mucho es, le di el bebé a la hermanita que tiene 5 años y se le cayó de los brazos. Claro. Todas esas cosas uno por supuesto no las puede prohibir, ¿sí? Porque el afecto de la familia no lo vamos a disminuir por una indicación médica. Seguro. Pero lo que hay que hacer es controlar cuando hacen esas cosas. Si van a darle a alguien que sostenga al bebé, que lo sostenga con mucho cuidado, siempre sosteniendo de la cabeza, porque los bebés empiezan a sostener la cabeza solitos después del 4º mes recién, así que cualquier golpe que tenga en la cabeza va a ser con toda la fuerza del golpe sobre la cabeza, nada del cuello va a amortiguar, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero el único control que por ahí les puedo dar es, estén atentos a los nenes, estén con ellos, no importa si tiene 1 mes y no rola teóricamente o no se mueve, siempre hay que estar encima de los chicos. ¿En algún momento se va a golpear? Por supuesto, cuando empieza a caminar es muy común que se golpeen, es muy común que cuando empiezan a gatear tienen golpecitos contra las patas de la silla, por ejemplo. Sí. Todo eso va a pasar, pero lo que se puede evitar hay que tratar de que no ocurra. Exacto. Y por supuesto, cualquier cosa que le pase a su bebé y tengan dudas de lo que le pasó o estén intranquilos o lo vean distinto, ante la duda tienen que consultar. Lo peor que les puede pasar es que tengan que esperar un ratito en la guardia hasta que los atienden y le digan, no, mamá, no le pasó nada, con el trapito frío que le pusiste en la cabeza está todo bien. Pero nosotros los médicos, desgraciadamente, no podemos atender a un paciente que no vemos. Entonces la única manera de que nosotros le podamos decir, mire señora, está bien o está mal, es viéndolo. Entonces si lo ven distinto al bebé, si ustedes tienen una gota de intranquilidad, yo les diría que lo lleven al hospital. Sí. Ustedes lo conocen mejor que nosotros. Sí, pues también está el otro tema, ¿no? Que a veces también, que esto seguramente lo vamos a charlar al final, pero suele pasar que quizás en el momento del traumatismo, en el momento del golpe, digamos, va a la consulta o lo ve bien y no lo lleva, pero las consecuencias pueden venir unas horas después, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces yo siempre insisto en que el médico no debe perder esa capacidad de diálogo, de hablar con los padres, con los abuelos. Yo siempre tomo a las abuelas como referente porque son geniales, ¿no es cierto? Saben mucho más que nosotros en un montón de cosas. Y con esa sabiduría que le da la edad y que le da el tiempo, ¿no?
entonces que lo ven distinto, que lo ven raro, y también hay un montón de mitos que también vamos a hablar después, que no, que lo dejo dormir, que no lo dejo dormir, que viene la mamá el otro día ojerosa hasta acá y el bebé durmió toda la noche plácidamente y no tenía nada, o sea que hay mucho para hilar de todo esto, ¿no? Bueno, doctor, se nos fue la primera parte del programa, estamos recién introduciéndonos en el tema, hay preguntas que seguramente ahora vamos a buscar algunas para responder. Estamos con el doctor Ezequiel Figueroa, neurocirujano de adultos, neurocirujano pediátrico o infantil. Podemos hablar de todo lo que les interese de traumatismos cráneoencefálicos, traumas cráneoencefálicos, caídas, cortes, de cirugías que se hagan. Vamos a hablar también, habíamos hablado algo de, hay muchas mamás que han llamado preocupadas porque notan deformaciones o deformidades en la cabeza, asimetrías, que tiene la cabeza un poquito más grande de un lado o que bueno, tienen unos nombres dificilísimos que por ahí no los vamos a decir, pero necesitan un asesoramiento, no necesitan ya ese... La gente hoy está muy informada, ya no se conforma con que ya va a pasar, ya va a calmar, hay que darle tiempo, ¿no? Hay que darle respuestas a la gente, ¿no es cierto? Sí. Bien, estamos, como les decía, hablando de traumatismos cráneoencefálicos, vamos a ir a un pequeño corte y en 2 minutos volvemos. Gracias. Vuelta, estamos con el doctor Ezequiel Figueroa, neurocirujano infantil. Como les había dicho, él trabaja en el Hospital de Pediatría, doctor Fernando Barreiro, trabaja en el Sanatorio Boratti, trabaja en el Quindi, o sea que multifacético, anda por varios lugares. Bueno, le voy a robar vamos a leer algunos mensajes, algo que no tiene nada que ver con el programa, pero quiero contestarle porque me parece que es importante. Hay una señora que nos dice que está con 38 semanas de embarazo, cursando su embarazo de 38 semanas y comenzó con pérdidas. Y que le dijeron que está dilatando, que no hace falta ir al hospital. Mire, yo le diría lo siguiente, si está con 38 semanas y comenzó con pérdidas, lo más seguro no es un traumatismo de cráneo, pero me parece que debiera ir al hospital lo más pronto que pueda, porque si está perdiendo líquido, si estamos ahí ya muy cerca de la edad final de gestación, lo ideal sería que la vea un obstetra, que la vean en la guardia, porque probablemente ya esté comenzando con un trabajo de parto o quizá haya que intervenir más rápidamente. Bien, buenas noches, doctor. Soy la mamá de Bautista Maidana, un paciente suyo, no mío, del doctor. Sí. Lo mejor para usted, muchos saludos y esperando el momento en que Bautista comience a caminar para ver si realmente las cosas salen como tienen que ser. Bien, hay otra preguntita que quiero hacérsela al doctor. Dice, para el doctor Figueroa, tengo un bebé de 3 años, hace una semana tuvo un golpe en la cabeza, consulté en la guardia del hospital, tuvo un chichón bastante grande hacia afuera, pero hace más o menos, mejor dicho, desde ese momento él está irritable y como que tuviera un cambio de carácter. ¿Debiera consultar nuevamente? En principio, si pasó tanto tiempo después del golpe, ya lo que es la patología de adentro de la cabeza, o sea, lo grave, lo que hay que operar, ya no existe, ya está descartada la posibilidad. Lo que sí puede estar pasando es que si tuvo un chichón muy grande le esté molestando eso. El que sea externo, que sea el chichón. Exactamente. Los chichones en la cabeza en realidad demoran bastante en irse porque la circulación de la piel del cráneo es distinta. Sí. Entonces demoran más o menos entre 2 y 4 semanas en desaparecer. ¿Qué le recomiendo yo a esa mamá? Tranquilidad, que lo vea al pediatra y que trate de evitar que se lastime la piel del chichón, porque lo que puede pasar si se lastima la piel donde tiene el chichón es que si se le mete un bichito en el chichón, ese chichón pase de ser un hematoma común y silvestre a ser pus. Sí, pero esas son las cosas que tiene que tener en cuenta, nada más. Si no tuvo ninguna otra cosa el bebé, tampoco hace falta que se controle con neurocirugía, pero siempre es de buena práctica que vayan a ver al pediatra del nene como para que él esté informado, nada más que el bebé tuvo un golpe, pero que se quede tranquila. Perfecto. Bueno, teníamos unas imágenes que queríamos mostrarle.
que un poco representan, las tenemos acá, a veces las consecuencias de los golpes, de los traumas encefálicos, ¿no? Un poco diferenciar lo que es un hematoma subdural, extradural, y que a veces se confundimos un poco, si bien es un poco técnico, Sí. pero yo creo que tiene una importancia y hay maneras de que la gente lo pueda entender, ¿no es cierto? Exacto. En este caso nosotros estuvimos hablando de qué pasa cuando ocurre el golpe y está todo bien. Estas imágenes son lo opuesto. O sea, no está todo bien. Exactamente. Ahí es cuando entramos nosotros, los neurocirujanos, la gran mayoría de las veces. Esta foto que ustedes ven acá a la izquierda, imagínense que es como ver un cerebro directamente de frente, ¿sí? Como yo tuviera visión de rayos X, que no las tengo, estaría lleno de plata, pero bueno, imagínense que yo lo veo ahí. Si nosotros tenemos un golpe muy fuerte que rompe el hueso, ¿sí? Que rompe el hueso sangra hacia adentro con sangre venosa, ¿sí? Porque el hueso sangra porque tiene médula ósea, se forma un hematoma por fuera del cerebro que se llama extradural. Extra porque está afuera de la dura madre, que es la bolsa esa que hablamos hoy que recubre todo el cerebro. Si esto ocurre, como ya hablamos de que el cráneo es una cajita cerrada y el líquido no se puede comprimir, esa sangre que está entrando empieza a empujar el cerebro y lo empieza a lastimar. Entonces ahí tengo que entrar yo a ver qué es lo que está sangrando para evitar que eso siga sangrando y que el nene vuelva a estar como antes de que le pasara todo esto. Perfecto. Esta foto lo que muestra es qué ocurre si el sangrado es por debajo de la dura madre. Esto se llama hematoma subdural. Esto pasa mucho en los bebés, en los bebés menores de 2 años, porque a los 2 años en realidad hay una arteria que se llama arteria meningea media que se agarra del cráneo. Entonces cuando yo tengo una fractura, se rompe esa arteria y eso hace que el hematoma esté afuera. En los bebés, como todavía no está metida dentro del hueso la arteria, normalmente sangra porque se despega el cerebro de la dura madre y las venitas que están entre el cerebro y la dura madre sangran. ¿Sí? Esto es todavía más grave que lo anterior, porque el cerebro en contacto directo con la sangre se irrita, se lastima. Entonces acá hay que correr todavía más que con el otro. Y por último, esto es una foto de qué pasaría si no hay nada que sangre por afuera del cerebro, pero hay algún vasito que se rompe adentro. ¿Se acuerdan que hoy hablamos que el líquido hace una onda de choque cuando yo lo estimulo y eso lastima lo que está en el medio? Esto es lo que pasa si lastima la parte de adentro del cerebro, si sangra algún vasito. Esto se conoce como hematoma intracerebral o hematoma intraparenquimatoso. Cualquiera de estas 3 cosas no son buenas. Cualquiera de estas 3 cosas implica que el neurocirujano tiene que participar de la situación. Pero para eso estamos justamente, para que estas cosas no pasen a mayores. Bien. Hay 2 fotitos más, no sé si las podemos ver. Sí, las podemos pasar, sí, cómo no. Esta foto es una foto un poquitito más grande para que se entienda lo que hablamos de los hematomas extradurales, extra porque están afuera. Esto es la arteria de la que hablamos hoy. Si ustedes ven, acá hay una fractura en el hueso que lastimó la arteria. Entonces se forma un hematoma por afuera de la dura madre. Lo que yo tengo que hacer es sacar este huesito, hacer que esa arteria deje de sangrar y volver a poner el hueso en su lugar. Esto es un hematoma extradural, ¿sí? Todo por afuera de la meninge. Si podemos ver la otra, hay una más, vemos ¿cómo no? el subdural. Ahí está. Esto, por el contrario, es un hematoma subdural. Quiere decir que el sangrado está por debajo de la bolsa que recubre el cerebro. Acá vemos que lo que está desgarrado, que está en azul, para que se note que son venitas, son las venas que están entre el cerebro y la dura madre, ¿sí? Y muestra que esto, al igual que el otro hematoma, está desplazando tejido. Y si hay algo que nos está empujando para el costado, empezamos a funcionar distinto. Y eso es lo que hace que el bebé tenga todo lo que los papás tienen terror cuando se golpea la cabeza, que vomite, que se duerma, ¿sí? Pero me parecieron interesantes estas fotos como para que entiendan que en realidad cuando la gran mayoría de las veces que el bebé se golpea la cabeza no pasa nada, pero si pasa algo, para eso está el hospital y para eso estamos nosotros, para ayudarlo a los bebés que esto no pase a mayores. Bien. Para entenderlo bien, me acuerdo estando en funciones la expresidente, tuvo un episodio, ¿no es cierto?, que ella fue operada de un hematoma, no me acuerdo si fue extradural. ¿Por qué ella fue operada 30 días después de un probable accidente que tuvo? Eso es una muy buena pregunta. Ella creo que iba, no sé si a una patineta o estaba practicando algo, un deporte, y bueno, tuvo una caída, eso se supo después, y la operaron 30 días después, pero ella estaba impecable, estaba bien. Es una muy buena pregunta. En realidad, lo que son los hematomas en los chicos y en los adultos se comportan distintos, ¿sí? Primero porque los chicos
hasta determinada edad suelen tener el cráneo blandito, pero los adultos no. Los adultos tenemos un cráneo rígido, grueso, duro. El tema es que a medida que nos van pasando los años a todos, el cerebro, al igual que el resto del cuerpo, va sufriendo cierto deterioro. Nos vamos poniendo duros. Exactamente. Así como tenemos las canas, se nos cae el pelo y demás, el cerebro también va sufriendo. Le va pasando algo que se llama atrofia. O sea que el cerebro, que una vez era de este tamaño, se va haciendo de a poquito más chiquito. Sí. ¿Sí? El cráneo no se va a achicar, porque nosotros ya tenemos el cráneo duro. Sí. Pero por ahí, adentro de ese cráneo hay un poquito más de lugar, porque lo que antes ocupaba el cerebro, ahora no está. Entonces, si un abuelito o una persona un poco más grande se golpea la cabeza y tiene un hematoma subdural, Sí. por abajo de la dura madre, como vimos recién que se rompe una venita, Sí. por ahí se mantiene lúcido un tiempo porque tiene más lugar para sangrar, porque tenemos menos cerebro. Entonces, a medida que eso va ocurriendo, por ahí el abuelito se golpea la cabeza, tiene algo que se llama intervalo lúcido, que quiere decir que el abuelito está bien, está como siempre, y después empiezan los síntomas. Ajá. Otra cosa que puede pasar es que por ahí tengo un sangrado muy chiquitito que se detiene solito, no hace falta hacerle nada, entonces no nos damos cuenta que el paciente está mal porque se detiene solito, Sí. pero queda ese lugar ocupado, ¿sí?, por esa sangre que de a poco se empieza a digerir, y a medida que va pasando el tiempo el abuelito se va poniendo cada vez peor. Si esto ocurre, lo que nosotros como neurocirujanos tenemos que hacer, por supuesto que en cada caso vemos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero si el hematoma es viejo, si no está sangrando activamente, se hace un agujerito muy chiquitito en el cráneo, ¿sí?, se abre la dura madre y se lava ese hematoma para sacar todos los coágulos, esa sangre vieja, y permitirle al cerebro que vuelva a ocupar su lugar. Bien. Es muy probable que lo que le ocurrió a la expresidente haya sido exactamente eso, que haya tenido un subdural, que haya estado lúcida y que en algún momento haya empezado con dolor de cabeza o alguna otra cosa, y cuando le hicieron la imagen digan, apá, mirá con lo que nos encontramos, y hayan programado la cirugía para resolver el problema. Perfecto. Bien. Doctor, estuve leyendo y hay muchas preguntas, muchas mamás que preocupadas, digamos, porque notan que, digamos, las cabecitas de sus bebés Sí. son como tienen alguna, no diría una deformidad, pero como que son asimétricas, que un lado es más grande que el otro, que tienen, estamos hablando de la parte ósea, ¿no es cierto? Sí. Varias preguntas y todas haciendo foco en lo siguiente, de que ya nacieron así, pero que como que le han dicho que eso va a ir mejorando con el tiempo, y sin embargo ven que la cabeza se deforma cada vez más, una crece más hacia atrás, hay una que, bueno, que dice que tiene una forma de martillo esa cabeza, o sea, es un problema eso, es un problema congénito, es un problema de formación, es un problema, como dicen algunos, estuvo muy apretado dentro del útero. En realidad hay varias cosas. Porque una consulta que es muy frecuente, sí, aparte la vemos los pediatras, ¿no? Porque deformidades en el cráneo que las madres tocan y vienen preocupadas por un... Sí, aparte las madres por ahí tienen mucho eso de que el nene tiene que ser perfecto, Sí, tiene que ser todo igualito. Partamos de la base que ninguna persona es totalmente simétrica. ¿Sí? Todos tenemos un ojo más arriba que el otro, somos más lindos, más feos, pero ninguno de nosotros es simétrico. Yendo al caso particular de estos bebés que nos cuentan las mamás, el cráneo del bebé todavía es un cráneo que está en formación. O sea que los huesos del cráneo, si bien están apoyados uno arriba del otro, todavía no están fijos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ver como neurocirujanos es que la unión entre estos huesos, que se llama sutura, ¿sí?, esté bien y esté sana, porque eso nos descarta un montón de cosas. Si el nene tiene algún problema en esa sutura, que eso lo diagnosticamos nosotros, por ahí es necesario que nosotros intervengamos y que arreglemos esa sutura que está enferma. Pero si las suturas están todas bien y a pesar de eso el nene tiene algún tipo de asimetría, en realidad lo que se hace es explicarle a la familia que si el bebé duerme siempre del mismo lado, hay que tratar de que no apoye de ese lado para que el cerebro mismo, a medida que va creciendo, vaya haciendo fuerza sobre los huesos del cráneo y sobre la sutura y emparejando la forma de la cabeza. Pero bueno, por supuesto que el primer contacto con eso lo tiene el pediatra. Los pediatras con mucho tino suelen mandarnos a la gran mayoría de estos pacientes para que nosotros hagamos el diagnóstico a ver si necesitan hacerse algo o no. Por supuesto hay que ver a cada chico en particular, pero sí, que no se asusten, que se queden tranquilas, que no son los únicos bebés que por ahí no tienen la cabeza totalmente redondita y perfecta, y que nadie se va a enojar porque le pregunten al pediatra o nos pregunten a nosotros, la cabecita de mi bebé no parece redondita. Sí, que se queden tranquilas, nosotros para eso estamos.
Es Bien. muy raro. La patología que necesita cirugía de esta, la verdad que es rara. Sí. Y una pregunta que también es reiterada, y los chicos, bebés, niños, adolescentes, dejemos a los adultos donde ya hay otras causas, ¿no es cierto?, que pueden tener accidentes cerebrovasculares. Sí, hay muchas causas en los chicos de accidentes cerebrovasculares. Sí, sí, sí. Pero no es para que vayan ahora todos corriendo que quieren que le tomen la presión al chico. Sepan que son cosas raras. Hay malformaciones vasculares que pueden estar ocultas en el cerebro desde que el nene nace y en algún momento sangrar, o esas mismas malformaciones robar flujo sanguíneo de otro lado del cerebro y hacer que un pedazo del cerebro se quede sin oxígeno. Si el nene en algún momento tiene algún problema realmente severo y hace que el chico no recibe el oxígeno suficiente al resto del cuerpo, puede tener un accidente cerebrovascular isquémico en el cerebro. Es raro que ocurra porque además los bebés tienen algo que los adultos no tenemos, que es que si alguna parte del cerebro del nene sufre, es muy probable que el resto del cerebro supla esa función. Nosotros los adultos no, nosotros nos golpeamos la cabeza, nos caemos en la bici y no salimos nunca más. Pero los chicos la verdad que tienen una capacidad de respuesta increíble. Por eso tratamos de estar permanentemente arriba de ellos para darle la mejor chance posible. Bien, 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 bien. O sea que digamos que la gran parte o por lo menos una parte importante de los problemas que se pueden plantear en neurocirugía se pueden resolver, ¿no es cierto? Sí. Con una intervención adecuada, con un diagnóstico a tiempo, con un... ¿qué necesita un neurocirujano que se encuentra ante una familia, ante una mamá que viene con un bebé y que tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza? Bueno, yo estoy preocupada y quiero saber qué pasa. ¿De qué dispone, de qué elementos, aparte de la experiencia, de la observación clínica y de lo otro, disponemos de estudios para hacerle, por ejemplo, en el momento, o nos tomamos un tiempo y vemos la evolución? Porque hay gente que dice, no, yo quiero una radiografía y hasta que no me haga una radiografía no me voy. Sí, sí. Y a lo mejor no es pero es lo que uno se encuentra, ¿no es cierto?, en el día a día, en el consultorio. Por supuesto. Yo creo que lo primero y la herramienta más importante que tenemos, que usted ya lo mencionó, es el equipo de trabajo. Nuestros compañeros, tanto las enfermeras, los médicos, hasta la persona que se encarga de limpiar los pisos, es importantísimo en el trabajo del especialista. Lo que se hace si nosotros sospechamos que el chico tiene algún tipo de lesión cerebral es hacer un estudio que se llama tomografía axial computada, que se hace con rayos X, igual que la radiografía, ¿sí?, pero necesita una cantidad de rayos bastante más importante que una radiografía. Sí. Entonces, en base a la sospecha médica, ¿sí?, si yo sospecho que el nene puede tener algo, le pido la tomografía en el momento. Pero la gran mayoría no necesitan la tomografía en el momento que entran al hospital. Porque como usted decía hoy, por ahí yo lo veo bien y de golpe el nene empieza a empeorar. Bueno, si el nene empieza a empeorar, se le hace la tomografía. Pero en muchos casos, por ejemplo, por lo que hablamos hoy, si yo tengo un golpe en la cabeza con una fracturita, que el hueso sangra de a gotitas, muy despacito porque es sangre venosa, ¿sí?, por ahí yo le hago una tomografía cuando el nene entra llorando, quejándose y no encuentro nada. Y el chico en las horas siguientes se empeora y yo le hago una tomografía y tiene un hematoma. Entonces, poniendo en la balanza, hay un montón de estudios, que dicen que en realidad la primera herramienta es la sospecha clínica. Si yo tengo la sospecha que el chico tiene algo ahora, le hago la tomografía ahora. Si sospecho que no, le hago una tomografía luego de 6 horas, viendo la evolución del chico, y en base a eso decido qué voy a hacer. Yo también veo mucho eso de que los papás vienen pidiendo la tomografía o pidiendo la resonancia, y nosotros los entendemos, o sea, ser papá y uno quiere lo mejor para su hijo, pero en este caso el estudio se pide cuando se necesita. Si no se necesita, no se pide, porque es exponerlo al nene a una dosis de radiación que por ahí es mínima, pero es presente, y si no la necesita, no tiene sentido. Dentro de los hematomas, justamente, como ya vimos, no es lo mismo que sangre una arteria a que sangre un hueso. Si sangra un hueso y tenemos la sospecha, se espera un poquito, pero si sangra una arteria no vamos a tener tiempo de tener la sospecha. El nene ya va a entrar con clínica de entrada, de movida. Entonces, la familia tiene que tener muy en cuenta si está más dormido de lo habitual, si vomita más de 3 veces o si está con mucho dolor que no se calma absolutamente con nada, tienen que traerlo al hospital. Así nosotros lo vemos y evaluamos a ver si necesita algún tipo de estudio. Perfecto. Bien. Bueno, estamos
como les decía y como están escuchando ustedes, ¿no es cierto?, algo que se está entendiendo perfectamente, que lo estamos comprendiendo bien, estamos aprendiendo bastante de esto. Estamos con el doctor Ezequiel Figueroa hablando del trauma cráneoencefálico y hablando de un montón de cositas que son más que interesantes y más que importantes, ¿no? Sobre todo en ese momento en que se produce el traumatismo, se produce el golpe, y con la ventaja de que podemos hablar de chicos, de adolescentes, de adultos. Y vamos a hacer una pequeña pausa, seguramente responder algunas preguntas, son muchísimas las preguntas que están ingresando. Tenemos que elegir algunas porque no podemos hay hasta de la hipófisis, bueno, y vamos a dejar el último bloque para que el doctor nos haga unas consideraciones finales, unas recomendaciones. Vamos a hablar sobre cómo se debe trasladar un chico en el auto, qué pasa en un trauma, en un accidente automovilístico, qué puede pasar. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos ahí en la costanera tomando un mate tranquilo y vemos que pasa un papá manejando orgulloso con su hijito y que va sentado en su regazo y el bebé va prendido al volante, ¿no es cierto? ¿Qué puede llegar a pasar si hay un accidente en ese caso y que lamentablemente ocurre? ¿Qué pasa cuando yo siempre digo la costanera porque es donde nos encontramos los fines de semana, ¿no? Y de golpe así pasa, pues siempre decimos, siempre está la respuesta, pero él sabía que no tenía que hacerlo, él sabía que no tenía que cruzar la calle, él sabía que tenía que llegar hasta el cordón de la vereda, pero entre medio de los dos autos salió y se produce el accidente, ¿no es cierto? Y como decía el doctor, lo más frecuente es que sea la cabeza, porque es un órgano de choque. Y si un chico cae de una altura, y seguramente va a caer de cabeza, porque la cabeza es la parte que se lleva la peor parte siempre. Bueno, de todas estas cositas y de recomendaciones vamos a hablar en la última parte del programa. Dennos 2 minutos, por favor, y ya volvemos. Bien, estamos de vuelta y vamos a concluir el programa en estos últimos minutos que nos quedan. Es un programa donde creo que estamos aprendiendo todos qué cosas debemos hacer ante los golpes en la cabeza, los traumatismos cráneoencefálicos, cuándo son importantes. En realidad todos son importantes, no importa a veces tanto la intensidad del golpe, porque un golpe mínimo también puede tener consecuencias severas, ¿no? Bueno, siguen llegando preguntas, yo estoy tratando de seleccionar algunas que nos parecen, digamos, las que podemos contestar en este momento. Y bueno, hasta esta mañana estuvimos contestando también una cantidad de preguntas que nos habían llegado la semana. Hoy recién pude terminar de contestar los del programa anterior. Así que les pido disculpas porque por ahí lo hacemos en los ratos que podemos, que disponemos los médicos, que por ahí no son muchos ratos libres. Para el doctor Figueroa, dice: doctor, mi hija ya le ha pasado 3 veces. Se cayó y las 3 veces se cayó hacia atrás, golpeándose la parte occipital. Nunca lloró, pero se desvaneció, quedó morada y no reaccionaba por unos segundos. ¿Debo preocuparme por esto? En principio habría que ver por ahí cuánto tiempo pasó desde que la nena se golpeó. Ahora, si es algo que ya ha pasado varias veces, por ahí sería interesante que concurra al pediatra de cabecera si el pediatra considera hacer una radiografía para ver si alguno de estos golpes ha dejado algún trazo fracturario y eventualmente ir al neurocirujano para que nosotros le podamos explicar si tiene la fractura, cuánto tiempo va a demorar en cerrar y demás. O sea, que una pregunta que la iba a hacer yo, porque a nosotros como pediatras nos consultan mucho, nos dicen... tiene 8 meses y ya se golpeó la cabeza 4 veces. ¿Cómo puedo saber si va a tener problemas más adelante? Y uno empieza a pensar, bueno, pero esas 4 veces, una vino a la consulta, otras no vino ya porque conocía cómo era el tema, otra consideró que no eran importantes. ¿Hay alguna manera de saber si esto en un futuro mediato puede llegar a tener algunas consecuencias o es una... En principio es difícil, ¿no? Sí, es complicado, pero es una buena pregunta. En principio todas las cosas feas que nosotros hablamos hace un ratito suelen generar problemas
en lo inmediato, o sea, estamos hablando de chicos, ¿no? Porque también hablamos de lo que le pasó a nuestra expresidente. Estas cosas feas pasan dentro de las primeras 24, 48 horas. Si el nene se golpea la cabeza y está asintomático y no le pasa nada, y por ahí se acuerdan de que pasó esto en la consulta con el pediatra, y en principio yo yo descartaría que vaya a tener problemas más adelante, porque si no tendría que empezar con los problemas ahora. Sí, por ahí no estaría mal que le solicitara una radiografía de cráneo, si esto fue tan a repetición como usted me cuenta, para ver si el nene tiene alguna fractura o no. En realidad, porque los nenes que son muy chiquitos, los nenes que son menores de 2 años y tienen una fractura en la cabeza, lo que puede pasar es que como tiene el cráneo tan finito, el latido propio del cerebro haga que esa fractura se abra. Y si eso ocurre, tienen que mediar un par de cosas en el medio, ¿no? Por supuesto. Pero si eso ocurre, por ahí necesita la ayuda del neurocirujano. Entonces, en principio, salvo que el paciente tenga clínica en ese momento, o sea, tenga algún tipo de cuestión que el pediatra ve en la consulta, salvo que pase en el momento de la consulta algo, en principio no hay que preocuparse, pero hay que adecuarse a cada paciente. Si se dice que se golpeó 25 veces la cabeza y en todas las veces se quedó dormido, y yo le haría una radiografía. Seguro. Bien. Bueno, una pregunta que nos va a dar pie un poco, una desgracia que nos va a dar pie a introducirnos en una parte del tema también, ¿no? Dice, doctor, gracias por el programa de hoy. Lamentablemente perdí a mi hermano hace 8 días por un accidente de moto. Tuvo 3 fracturas de cráneo y hasta sangraba por los oídos. Bueno, evidentemente pasa, ¿no es cierto? Esto hablábamos que, bueno, si sale por el oído ya estamos hablando de un programa también un poquito más serio, ¿no? Sí. Probablemente una fractura de base de cráneo o algo más. El tema de qué uno puede hacer desde el punto de vista de, bueno, como decíamos hoy, nuestro parque automotor es tremendo. Sí. Los días de lluvia es tremendo, y los días que no llueve también. Los misioneros tenemos esa costumbre de decir, bueno, por ahí una familia tiene la suerte de tener 2 autos y se maneja cada uno con su auto. No hay lugar donde estacionar, el tránsito es un caos, es un problema. Motos, el parque de motos ha aumentado tremendamente. Muchísimo. Yo el otro día hablando con gente que conoce el tema y estábamos haciendo un cálculo estimado y en lo que es zona capital, o sea, Posadas y Garupam, estamos hablando de un parque motociclístico de 90.000 unidades. O sea, hay 90.000 motos circulando. Ojo, esas son las que están con papeles. Sí. Y habrá unas cuantas que por ahí están flojitas. Entonces, si uno se encuentra con el parque automotor que tenemos, con la cantidad de motos, con la densidad poblacional que tenemos, con nuestras calles que son estrechas, con lugares por ahí que no están adecuadamente preparados para circular, con una costanera que es hermosa, pero que también tiene sus riesgos, ¿no es cierto? Entonces, son agravantes y que pueden contribuir, ¿no es cierto?, a que una persona tenga, y ya no estoy hablando de un niño solamente, estoy hablando de cualquier persona, una persona adulta que se cae, un chico que anda en patineta, un adolescente y que no lleva el casco, una bicicleta que no sé por qué, espero que no lo tomen a mal, pero me parece que el sábado y el domingo a la tarde no son los mejores días para salir a andar en bicicleta en la costanera con todo el equipo y con todo, hay un tránsito infernal. Sí, cuando en la semana está bien que por ahí es el día que uno tiene libre, pero hay otros lugares, ¿no es cierto? Incluso no sé si existe todavía, pero teníamos un velódromo acá cerca en el parque de la ciudad. Es muy riesgoso andar, y uno ve chicas con patinetas, ve chicas con, no me salen los nombres, con roller, skate, hay de todo, o sea, yo creo que vas a tener mucho trabajo, Ezequiel, me parece, ¿no es cierto? Sí, yo creo que parte del problema en realidad es la manera de pensar que tenemos todos, nos incluyo a todos, o sea que por ahí tenemos esa idea de que nada, si a mí no me va a pasar, o si yo la tengo clara manejando, o si yo puedo ir rápido porque yo manejo bien,
O yo ando sin casco en la moto porque, nada, si la policía no me lo pide, o aparte porque no veo los costados. O sea, uno está constantemente buscando una excusa para hacer lo que uno quiere en vez de lo que hay que hacer. Yo, esto por ahí de la educación vial, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, mis colegas hablan muchísimo del tema, con muchísima razón, devuelven la sociedad, tratando de educarlos por ese lado, pero yo quiero que entiendan que más allá de que uno por ahí suena como un viejo amargo, el tema del casco en la moto es para protegernos nosotros, ¿sí? O sea, no es para el otro. El tema de llevar al nene en brazos adentro del auto, si el auto tiene cualquier tipo de golpe, no existe, la mamá tiene fuerza y lo agarra al bebé. El peso del bebé se multiplica geométricamente, o sea que no hay fuerza capaz de sostener eso. Tengan en cuenta que incluso un celular adentro del auto, suelto, puede llegar a generar daños gravísimos en un choque. Entonces, si la ley de tránsito dice que un nene que no pesa determinada cantidad de kilos y no mide determinada altura, tiene que ir atrás, no por la ley, sino porque está hecho para cuidarlo al chico. Claro. Los bebés tienen que ir en la sillita, tenemos que usar cinturón de seguridad. Yo sé que suena denso, hasta a mí me suena denso decirlo, pero todas esas medidas están armadas para cuidarnos a nosotros. Los semáforos están para respetarlos, los semáforos son para ordenar el tránsito, no para que cuando el semáforo está en amarillo acelero, sí. O como yo vengo en bicicleta o en moto, si el semáforo está en rojo yo paso igual porque no viene nadie. Porque estas cosas derivan en accidentes más grandes. Nos tenemos que empezar a cuidar nosotros y hacernos a la idea de que no somos inmortales. Y los accidentes de tránsito tienen un riesgo de mortalidad enorme y un riesgo de secuelas de por vida también enorme. Entonces tenemos que empezar a ser un poquitito más lúcidos y empezar a cuidarnos a nosotros, a nuestros chicos y a los chicos de los demás. Respecto a lo que usted decía, doctor, de los skates, las bicicletas, las patinetas, todo eso yo entiendo que no hay nada que regule, pero a ver, de vuelta, estamos en movimiento arriba de algo con ruedas y si nos caemos, ¿qué es lo primero que va a golpear? Si somos un poquito más grandes, primero vamos a poner las manos, pero no siempre es posible, entonces nos tenemos que cuidar la cabeza. Sí. Casco, protecciones en las manos, en los codos y en las rodillas. De vuelta, entiendo. Yo soy un genio, a mí no me pasa, yo doy 4 vueltas en el aire, fantástico. Pero cuiden la azotea, muchachos, porque sí, cuando seguro. La necesiten, no seguro. La van a tener. Sí, seguro. Eso es importantísimo. Denle bola a las leyes de tránsito que para eso están. Para sí, cuidarnos a todos. Exactamente. Sí, y pasa, y nadie, y nos pasa a todos. Schumacher estuvo 15 años arriba de un Fórmula 1 sí. A 350 kilómetros por hora y no le pasó nada, y después esquiando y divirtiéndose está en estado vegetativo. Sí. ¿No es cierto? Sí, y estamos hablando, o sea, hasta en eso nos damos cuenta que las cosas están diseñadas para cuidarnos. Yo hace no mucho tiempo me enteré que los collares que usan los que andan en el auto de Fórmula 1 sí. Y las cabinas están diseñadas para que la cabeza del piloto no se mueva. No se mueve. Porque esa velocidad, o sea, nosotros en el cuello tenemos 2 arterias muy grandes que entran al cráneo y 2 que pasan por afuera. Sí. En donde se abren esas arterias, porque vienen de una sola arteria, sí. Hay un lugar que tiene como unos receptores que reciben cuando hay cambios de presión. Ajá. Y si eso lo aprieto, lo suelto, le baja la presión a la persona. Entonces eso lo dejaron porque el casco rozaba el cuello y con el movimiento hacía presión en los 2 lados, la persona le bajaba la presión y se pegaban los palos con el auto. Hasta en eso están desarrollando cosas para cuidarnos a nosotros. Entonces, la verdad que si tenemos un auto con bolsa de aire, con cinturones de seguridad, que tiene lugar para la sillita de los nenes, y habría que usar eso y habría que tratar de aprovechar eso. Yo entiendo que a todos nos gusta tener las llantas y el equipo de música, pero por ahí me parece que es más importante darle bola primero a las medidas de seguridad y después al resto de esas cosas. Y no ponernos el cinturón cuando vemos que el policía está enfrente. Exacto. Yo particularmente prefiero 1000 veces tener, porque eso lo he escuchado, la ropa arrugada o demás, que tener realmente un problema, porque incluso, o sea, si lo pensamos, cuando uno tiene un accidente de auto, hay un montón de accidentes dentro de ese mismo accidente, pues primero pega el auto contra la pared, otro auto, lo que sea. Después, nuestro organismo, en el mejor de los casos, choca la caja torácica contra el cinturón de seguridad. Pero las vísceras, lo que tenemos dentro del cuerpo, choca a su vez contra la caja torácica. Y eso en el mejor de los casos. Imagínense sin el cinturón. El cuerpo sigue, la cabeza pega contra el vidrio o lo que sea, y el cerebro va, se hace pelota contra la parte anterior del cráneo, y cuando vuelve se lastima la parte posterior por la cantidad de energía cinética que hay. Entonces, de vuelta, enójense con nosotros, enójense con los viejos, pero préstennos atención. Evitemos dolores de cabeza a futuro. Seguro, 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 seguro. Quería leer un mensaje que te manda una paciente.
que dice que, bueno, le colocaron una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, había tenido un accidente, es larga, pero yo la resumí. Sí. Bueno, tuvo un accidente, después quedó con una secuela, que es una hidrocefalia. Ajá. En este momento, dice, me colocaron en el hospital de pediatría una válvula de derivación ventrículo-peritoneal y mi hijo está perfectamente bien. Bueno, cuánto me alegro. Qué alegría. Bueno, realmente son cosas gratificantes, ¿no? Bueno, hay infinidad de preguntas. Bueno, nos piden que hablemos de ACV, de las secuelas del ACV, fracturas de peñasco, nos pregunta si los golpes en la cabeza pueden afectar la visión. Bueno, y así hay infinidad de muchas preguntas. Bueno, nosotros tenemos un sistema que esto a mí me permite guardar los mensajes y yo en la semana, en los ratitos libres que tengo, se los puedo ir devolviendo. El único problema que por ahí uno, bueno, contesta el mensaje y viene un contramensaje, entonces se transforma en un chat, ¿no es cierto? Que yo quiero que entiendan que tenemos nuestras limitaciones en cuanto a que hay preguntas que son difíciles de contestar por mensaje, ¿no es cierto? Pero bueno, tratamos de encontrar la forma de... Porque quiero aclararte, Ezequiel, que este programa lleva 6 años. Esto nació como un programa para hacerlo 4 o 5 meses, para una pequeña ayuda a la comunidad, nació como para gente que por ahí no tiene mucho acceso a la salud, no tiene obra social, por ahí vive muy lejos del CAPS o va a CAPS donde no todos los días hay atención médica porque el sistema no lo permite. Entonces, hablamos con este lenguaje así sencillo, claro, que se entienda, y hemos hablado, como hoy estamos hablando de neurocirugía, que es un tema, no sé si sigue el viejo axioma de los neurocirujanos, Dios y después para abajo, pero yo me acuerdo muy bien que ya viene de la facultad, pero digamos, nos está viendo gente que tiene una total puerta de ingreso a la medicina, con una hermosa obra social, que tiene mucha capacidad para consultar, para sacarse un problema encima, y gente que la está peleando todos los días, que no tiene para la leche, para el bebé, que como yo siempre digo, cuando me tocó recorrer barrios, que no alcanzaba para la leche y tomaban té de naranjo. Entonces estamos hablando es un programa que llega prácticamente a toda la sociedad, y tus consejos son de realmente muchísima utilidad. Pero como nos corre el tiempo, ya tendríamos que estar afuera, pero bueno, siempre son un poquito tolerantes con nosotros. Yo te pediría en 2 minutos unas reflexiones y darles a las mamás, a los papás, a las abuelas, 5 o 6 tips de qué hacer ante un traumatismo de cráneo. No ante el traumatismo de cráneo que viene y que ya viene mal y que seguramente va a ir a terapia intensiva, va a ir a quirófano y después volver a terapia. El que vino a las 10 de la mañana porque se cayó de la cucheta, o a las 11 de la mañana porque se cayó de la cucheta, se lo revisa, a lo mejor una placa, a lo mejor no se hace nada. ¿Qué le decimos? ¿Qué recomendaciones le damos a esta persona para que se quede medianamente tranquila? Lo que llamamos las recomendaciones y pautas de alarma. Y después nos vamos. Bueno, si se golpea en su casa el bebé, no está mal que le ponga hielo donde se golpeó, que eso hace mucho que se discute. ¿Y la manteca? Está mal. La manteca en realidad no tiene ningún efecto demostrado, por lo menos médicamente. Lo que quiero que les quede la idea es que si le quieren poner manteca, pónganle, pero si les llama la atención, llévenlo al hospital igual. Eso Perfecto. Es lo que quiero que les quede claro. No importa la marca, digamos. Exactamente. Si el nene tiene un golpe y lo ven distinto, lo llevan al hospital. Si el nene tiene un golpe y puede estar lloroso y asustado dentro de los primeros 10 minutos, eso es normal. Pero si después el nene está bien, lo pueden controlar tranquilamente en su casa si no le pasa nada de lo que hablamos antes, ¿sí? Y si van al hospital, lo vemos y le decimos que se lo pueden llevar a su casa, es muy común lo que dicen las abuelas que no, porque yo no lo dejé dormir al nene en casa. A ver, la realidad es que el nene va a estar cansado porque va a haber estado llorando, está en un lugar que no conoce. Salió de su rutina. Exactamente. Entonces, si el nene tiene algo patológico adentro de la cabeza, por más de que le pongamos la manito adentro de hielo, se va a dormir igual. Lo que hay que corroborar es, desgraciadamente, acá es donde las mamás me odian,
Si se van a la casa a cumplir el control en la casa, porque no es necesario que estén en el hospital, cada 2 o 3 horas desgraciadamente van a tener que ir a despertarlo. Sí. Si el nene se despierta como siempre, les revolea con todo porque quiere dormir, como hace normalmente, O sea, estamos bien. está todo bien. Se lo controla durante 24 horas y si el nene está bien en la casa, salvo que el pediatra les haya dicho que vuelvan a control, ya está. Se olvidan y tratan de evitar la situación que generó el primer golpe en primer lugar. Perfecto. Si el nene tiene vómitos, mucho dolor de cabeza, vómitos más de 3, ¿no? Mucho dolor de cabeza que no se calma o se duerme y no se despierta como hablamos recién, esas son las 3 cosas que tienen que hacer que lo lleven al hospital después de que se fueron a su casa, ¿no? Esas son las pautas de alarma más importantes de un golpe en la cabeza. Perfecto. Bueno, Ezequiel, como verás, quedaron infinidad de preguntas que no llegamos a contestar, pero yo les prometo que en el transcurso de la semana las iremos contestando, algunas te voy a pedir ayuda. ¿Cómo no? Bueno, esto fue hoy el trauma cráneoencefálico. Trajimos a uno de los pocos neurocirujanos pediátricos que hay en la provincia. Sabemos que es una especialidad que lamentablemente no abunda. El recurso humano en medicina hoy en la provincia está bastante limitado. No limitado en cuanto a la formación, sino limitado en cuanto a la cantidad y a las especialidades. Esto lo venimos hablando hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Padeciéndolo con la falta de guardias pediátricas, con digamos, el hospital se ha vuelto un lugar de contención que prácticamente está sacando las castañas del fuego, y los sanatorios tratando de reorganizarse dentro de lo posible, pero realmente el recurso no abunda. Entonces estas pequeñas charlas y recomendaciones que tenemos yo creo que son de utilidad. Así que bueno, espero hoy hablamos de este tema, seguramente, bueno, el martes ya les aclaro que llegamos a una conclusión, lo estuvimos masticando toda la semana con la producción y el martes que viene no vamos a hacer el programa. No vamos a hacer el programa por lo siguiente, porque está el partido de Argentina. Y dijimos, bueno, coincide con el horario del programa. Si Argentina gana, todo el mundo va a estar tan contento que no va a querer ponerse a mirar un programa de salud. Y si pierde, seguramente vamos a apagar el televisor y vamos a acostarnos a dormir todos. Entonces dijimos, hagamos una cosa salomónica, nos tomamos el martes que viene y volvemos el siguiente con un tema de interés general, con un tema de salud, de prevención. Hoy las recomendaciones del doctor fueron tremendamente importantes. Un último mensaje, saludo al doctor Ezequiel Figueroa de parte de sus compañeros del equipo de medicina fetal del Hospital Materno Infantil y de la Guardia Médica de Neonatología. No somos nada sin la ayuda de ellos, nada somos sin ellos. Como ves, te están mirando. Muchas gracias. Les quiero contar que este programa lo pueden volver a ver el sábado próximo, en diferido, a las 2:15 de la tarde. Hemos hablado de traumatismo de cráneo, algunas recomendaciones que pudimos darle, que pudo darle el doctor. Yo simplemente traté de moderar un poco esto, es su especialidad y creo que han sido muy importantes. Ojalá algo de esto les haya sido útil y sepan que el traumatismo de cráneo no es importante hasta que deja de serlo. Y nunca sabemos cuánto es importante. Entonces, ¿qué es lo importante? La consulta precoz. No importa si hemos ido 15 veces al hospital por un resfrío, por una gripe, por unos gasecitos ahí que no salían. Si se golpeó la cabeza, hagamos el esfuerzo, esperemos las 2 o 3 horas que hay que esperar en cualquier sanatorio o en cualquier hospital de la provincia, pero vayámonos a dormir tranquilo y con la satisfacción de que, bueno, lo vio un profesional y por lo menos nos ha dado recomendaciones y pautas de alarma. Así que les quiero agradecer por la paciencia de siempre. Nos vemos entonces en 15 días. Ezequiel, muchas gracias por venir. A usted por invitarme, doctor. Muchísimas gracias. Un placer realmente y una persona joven y que haya venido a radicarse en la provincia y a apostar a la provincia que tanto lo necesita. Muchas gracias, doctor. Que tengan una muy buena semana y Dios mediante nos vemos el martes que viene a las 9 de la noche por Canal 2, el canal de todos. Muchas gracias.